Alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de Psicología en Línea presentan Observación Naturalista. Módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica, con el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Introducción. La observación científica es el proceso de observar un objeto claro, definido y preciso, en el que el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, con el cuidado adecuado de todo lo que esto implica. Es un elemento primordial dentro del proceso de investigación, ya que con ella el observador es capaz de obtener mayor cantidad de datos. Pasos clave de la observación. El presente trabajo estará enfocado en la observación directa y en la no participante, reconociendo los pasos claves de la observación de acuerdo con Díaz, los cuales son determinar el objeto, situación o caso a observar, determinar los objetos de la observación, determinar la forma con la que se van a registrar los datos, observar cuidadosa y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones y elaborar el informe de observación. En la clínica virtual de terapia familiar se realizará una práctica de observación no participante, en donde la conducta a observar será la interseccionalidad. Reflexiones en torno al género. Las principales líneas de intervención psicológica son de género, terapias sobre relaciones familiares, personales y de pareja. En las terapias relacionales se busca la psicoeducación sobre la conciencia en los roles, estereotipos e identidades de género que recaen en relaciones problemáticas y relaciones conflictivas, basadas en las desigualdades entre hombres y mujeres. Según Garzo Segura, la prevalencia de los trastornos psicológicos tiende a ser mayor en las mujeres. En primera instancia, posiblemente por el rol de género que exige y limita sus acciones, pensamientos, sentimientos, e incluso a la pérdida o renuncia de su propia identidad. Segundo, la intervención de género del proceso terapéutico se remite a la subjetividad de los valores del modelo teórico al que se limitan les terapeutas y por tanto van a influir en la terapia. Reflexiones en torno a la interseccionalidad. La interseccionalidad como concepto fue introducido en los movimientos feministas en Estados Unidos, identificando interrelaciones entre género, clase y raza. Hoy, el concepto de interseccionalidad abarca mucho más, ya que responde a la manera en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a una experiencia única de opresión y privilegio. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Este marco puede usarse para comprender cómo ocurre la injusticia y la desigualdad social desde una base multidimensional. Intervenciones en exploraciones sobre interseccionalidad. Los terapeutas feministas abogan por que los terapeutas se ubiquen a sí mismos como parte del tratamiento de los problemas tratados. El modelo de Karpel introduce la ubicación del yo en esta coyuntura en la planificación del tratamiento, el cómo encajar con el establecimiento de la estructura, el tratamiento. Teoría del self dialógico. 1. Los terapeutas necesitan tener cierto grado de comodidad. Asimismo, las identidades importan en el proceso de la terapia, particularmente los asociados con la desventaja social y el poder. Nadie escapa a la influencia de esta opresión. El diagrama de posiciones de privilegios sugiere que varias categorías como son raza, sexo, género, estatus de clase, entre otras, interrelacionan entre varios niveles. Se debe pensar que cada elemento unido a los demás
comprende una identidad completa. Es decir, una persona de clase alta, blanca, masculina y heterosexual tiene distintas posiciones de privilegio a alguien pobre, negro, mujer, participante de la comunidad LGBT. La relación entre supervisor, supervisados y consultantes. La teoría del self dialógico o TSD tranquiliza y normaliza a los clientes que ven a los terapeutas más reales y más humanos. A su vez, se vuelven más abiertos en la terapia, según Knox y Hill. Ofrece a los clientes o consultantes información que les permite hacer una elección del terapeuta. Que el terapeuta divulgue o comparta ciertos valores, creencias políticas, ubicación social, permite igualar la relación que existe entre ellos. Las similitudes y diferencias entre la identidad, etnia, clase social, raza, estado civil, perspectiva de género y justicia social del terapeuta y sus clientes pueden plantear limitaciones en su relación. La teoría del self dialógico o TSD fortalece la alianza terapéutica y ofrece nuevas posibilidades de cambio. Metodología. Tipos de observación. Dentro del método científico, así como de la psicología, se pueden destacar los siguientes tipos de observación. Observación directa, observación indirecta, la observación participante y la no participante, la observación estructurada y la observación no estructurada, la observación de campo y la de laboratorio, así como la observación individual y la de equipo. Metodología. Como hablamos anteriormente, existen múltiples modalidades de observación científica. Para este proyecto, de manera específica, se abordarán dos tipos: la observación directa y la observación no participante. La observación directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. La observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Sánchez, en 1996, realizó un estudio en el que se analizaron las posibilidades de supervisión clínica como un enfoque efectivo para el desarrollo profesional de su profesorado. En dicho estudio, el proceso de supervisión clínica estuvo constituido por los siguientes pasos: ciclos de supervisión clínica desarrollados, núcleos de la observación, sistema de la observación y entrevista de planificación y análisis en la institución donde se llevaron a cabo dichos estudios. De esta manera se establece como metodología realizar una observación no participante en la supervisión con la finalidad de observar la relación entre supervisor, supervisados y pacientes. La formación en la práctica supervisada con perspectiva de género integra a los estudiantes en una justicia social, tomando en cuenta el impacto que los consultantes de una terapia familiar sistémica tienen en ellos, comprendiendo que el sistema social de las construcciones sociales son fuertes por la institucionalización y la organización, asimismo que el terapeuta responde a cegueras, limitantes y privilegios, así como a sus propias emociones, y entendiendo la responsabilidad de los estatales. Esta justicia social integra grupos reflexivos que miran ética prescriptiva con toda intervención psicoterapeuta, la cual es razón práctica e instrumental, presentando valores y emociones que se hacen presentes, como el dolor, el miedo, odio, felicidad, repugnancia, entre otros. Asimismo, emociones políticas que nos ayudan a visualizar las desventajas que los grupos humanos sufren. Los estudiantes, a la vez, tendrán un efecto transformador a través de la mirada de esta terapia sistémica multicultural.
siendo instruidos y reconociendo habilidades que estos grupos humanos, individuos, parejas o familias tienen acceso a justa equitativa con recursos que mejoran el desarrollo de sus capacidades. Categorías empleadas en las observaciones. Las 4 categorías empleadas en las observaciones realizadas están basadas en Watts-Jones. En primera instancia, reflexiones en torno al género. Estas están relacionadas con el self del o la terapeuta, con los procesos identitarios y en la expresión de las similitudes y diferencias de sus propias identidades, observándose esto en la relación supervisor-terapeuta-consultante. 2. Reflexiones en torno a la interseccionalidad. Se observaron si se comparten experiencias propias en la terapia como una forma de generar diálogos, compartir espacios, realizar preguntas detonadoras que dan pauta para que el consultante hable de eso. 3. Intervenciones basadas en exploraciones sobre la interseccionalidad. Esta categoría nos indica observar si durante el proceso terapéutico él o la consultante pueden hablar con soltura o dificultad sobre distintos temas y sus ejes de interseccionalidad, lo que puede llevar a un diálogo significativo si se crea un ambiente de confianza con el terapeuta. Y por último, definir la relación entre supervisor, supervisados y consultantes. Esta relación se establece a partir de la interseccionalidad y puede que sea cercana, intermedia o distante, y va a depender de la manera en la que el terapeuta genere confianza para que el consultante mencione sus temores. Diseño del instrumento. Se diseñó un instrumento de observación para identificar el nivel de interseccionalidad utilizando 30 ítems, en los cuales se registra la ocurrencia de que los participantes se identifiquen, mencionen o expresen algún comentario sobre las categorías de raza, género, origen o etnia, orientación sexual, nivel sociocultural, religión y estado civil. En el registro de observación se registra la ocurrencia o no de los eventos. Respecto a la raza, los participantes deben reconocer diferencias y o similitudes existentes entre ellos en relación a su color de piel. Respecto al género, los participantes reconocen la diferencia de condición hombre-mujer en la dinámica supervisor-supervisado-consultante. Los participantes identifican las diferencias del grupo étnico al que pertenece en la categoría de etnia. Asimismo, en la categoría de orientación sexual, los participantes se sienten libres de expresar su orientación. Respecto a la categoría de clase social, se reconocen en los participantes la clase socioeconómica que existe entre ellos. En la categoría de religión, se incrementan de 3 a 6 ítems. Asimismo, el indicador de esta es que los participantes expresen de forma libre sus creencias religiosas. Y para la categoría de estado civil, los participantes expresan de forma libre su estado civil. Los últimos 6 ítems hablan sobre la categoría de identidad. En la misma se registran la ocurrencia o no de los eventos. Para la identidad del supervisor, el supervisor debe reconocer las similitudes y o diferencias con respecto a sus identidades y hablar de ellas de manera libre con el terapeuta. Es reconocer de manera abierta el género, la religión, la raza, la orientación, la etnia o la clase social. Por lo que refiere a la categoría de identidad del terapeuta, el terapeuta debe reconocer a sí mismo las similitudes o diferencias con respecto a sus identidades y hablar de ellas con el consultante. Como concepto, las similitudes y diferencias son exactamente las mismas que se ven con el supervisor: raza, etnia, género, clase, estado civil, etc. La identidad del consultante es lo mismo, reconociendo similitudes y diferencias con respecto a sus identidades y hablando de ellas con el terapeuta. El procedimiento de recolección de datos fue por observación directa y no participante. Se observó la terapia de 2 consultantes, consultante S y consultante I. Cada consultante
con un grupo de terapeutas distinto, terapeutas S y terapeutas I. A cada consultante y grupo de terapeutas se le observó en 2 ocasiones. Las 4 observaciones fueron supervisadas por G, dando un total de 4 observaciones totales que les comentaremos a continuación. Observaciones al consultante S. Durante estas observaciones, el consultante en la primera observación expresa comentarios sobre 3 categorías: orientación sexual, condición social y estado civil. En la segunda observación únicamente se refiere a su estado civil. Respecto al supervisor, solo en una ocasión en ambas observaciones expresa su orientación sexual. El grupo de terapeutas S no hace ningún comentario. Observaciones al consultante I. Durante las observaciones a I, el consultante en la primera observación expresa un comentario sobre su condición social. En la segunda observación sobre 3 categorías: orientación sexual, condición social y estado civil. Respecto al supervisor, solo en la segunda observación del consultante I hace mención o referencia sobre su orientación sexual, su origen y su religión. Uno de los integrantes del terapeuta I hace mención de su origen en la última observación del consultante. En general, los consultantes son quien más comparten, en parte porque se les invita a ello por las preguntas que constantemente les hacen los terapeutas, así como por un ambiente de cordialidad que les permite compartir de manera libre. En segundo lugar está el supervisor, quien de manera respetuosa comparte a los terapeutas al momento de orientarlos y sugerirles elecciones de mejora. Los terapeutas son quien menos comparten en esta observación. Conclusiones. El supervisor G se mostró como una persona con bastante ética, profesional y respetuoso de la personalidad tanto de les consultantes como de les terapeutas, sin hacer distinción de raza, etnia, creencia religiosa, preferencia sexual ni ninguna otra, manejándose de manera profesional al orientar y sugerir acciones de mejora con los terapeutas. Los terapeutas S y los terapeutas I expresaron en las observaciones muy poco respecto a ellos mismos. Se notaban en momentos nerviosos de cumplir con las expectativas de su práctica, aunque siempre logrando un ambiente de confianza y respeto, llevando diálogos significativos y respetando las necesidades de sus consultantes. Los consultantes S e I fueron los que más expresaron sobre sí mismos, siempre de la mano de los terapeutas, mostrando niveles altos de confianza y hablando con soltura sobre distintos temas. Comentarios finales. Aunque observamos que tanto el terapeuta como los consultantes fueron quienes hicieron mayor referencia a diferentes ítems con los que se identificaban, no se observó ninguna reacción de rechazo de los otros participantes hacia ellos al momento de expresar sus comentarios. Por otra parte, consideramos que existen algunas razones por las que no observamos más relaciones de interseccionalidad. Algunas de estas razones son sesiones limitadas. El tiempo de la materia limita las sesiones a observar. Consideramos que mientras podamos participar en más sesiones se podrían obtener más y mejores datos. Asimismo, creemos que el instrumento puede adaptarse para recabar más información. También creemos que sería interesante comenzar las observaciones desde el inicio de la terapia. En las primeras sesiones se podían recabar muchos datos de interseccionalidad. Al principio de la práctica, el equipo había realizado una tabla de organización para participar en las observaciones, cuidando de no ser más de 2 personas a la vez. Pero a partir de la segunda observación acordamos centrar el mayor número de personas posibles, ya que nos dimos cuenta de que los resultados de las observaciones eran más enriquecedoras si observábamos 3 o más compañeras y platicábamos el resultado al final de cada sesión. Para cerrar el trabajo a título del equipo, todas disfrutamos mucho de las observaciones,
tanto por cumplir con la presente práctica como por el hecho de estar presentes en terapias sistémicas con consultantes reales. Creemos que este tipo de prácticas son sumamente enriquecedoras para nuestro futuro como psicólogas clínicas. Muchísimas gracias. Si desea consultar el instrumento utilizado, puede ingresar al siguiente vínculo, el cual estará disponible en los comentarios de este video.